Buenos días, hermanos. Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, hermanos, de estar aquí. Para mí es un privilegio nuevamente, hermanos, estar aquí con ustedes y especialmente platicar y conversar y comunicar, hermanos, la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. El texto dice así, hermanos: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Amén. Ustedes saben, mis hermanos, que la Biblia, especialmente el apóstol Pablo, da varias listas de pecados en diferentes de sus escritos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, hermanos, da una lista de pecados cuando habla de los pecados de los gentiles. En primera Timoteo da también una lista de pecados para aquellos a quien la ley fue dada. Pero también, hermanos, en Gálatas capítulo 5 da una lista de pecados que él dice que son las obras de la carne. Pero lo que tienen en común estas listas es que el apóstol Pablo no clasifica los pecados como unos peores que otros. Al contrario, él mismo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que todo pecado lleva a la muerte. Y lo dice también en la carta de Juan, la primera carta de Juan, especialmente aquellos pecados de los cuales nosotros no nos arrepentimos. Sin embargo, hermanos, la iglesia más famosa de México, ya lo saben, la iglesia católica, ha clasificado los pecados, hermanos, como unos más graves que otros. De tal manera, hermanos, que algunos le llaman los pecados mortales. Aquellos pecados que se hacen, hermanos, intencionalmente, con toda premeditación, alevosía, ¿verdad? Y ventaja. Pero también, hermanos, los pecados veniales. Aquellos pecados que se cometen sin querer queriendo y no intencionalmente. Y en esto incluyen lo que ellos llaman mentiras piadosas. Pero también, hermanos, ellos han dicho y han dado una lista de 7 pecados capitales. Y entre estos pecados capitales está, el número 1 es la soberbia, la ira, la lujuria, la envidia, la gula, hermanos, la avaricia y la pereza. Esto le llaman a ellos le llaman a estos, hermanos, los pecados capitales, porque de estos se derivan otros muchos más. Y yo quiero hablarles de este último, hermanos, en la lista. Yo no sé por qué, pero de las listas que consulté sobre los pecados capitales, el que está en último lugar, hermanos, es la pereza. Hermanos, ¿será que estos pecados solamente pueden ser cometidos por los hombres o también pueden ser cometidos por las mujeres? También por las mujeres pueden ser cometidos, hermanos. Pero en esta ocasión vamos a hablar del varón y la pereza. Y ese es el tema que me han encargado. Vamos a hablar sobre eso, el varón y la pereza. Hermanos, déjenme decirles que vuelvo a citar el diccionario de la Real Academia Española para definir lo que es pereza. Y dice que pereza es negligencia, tedio, descuido en las cosas a que estamos obligados. Eso es pereza, hermanos. Negligencia, tedio y descuido de las cosas que debiéramos hacer. Hermanos, si algún libro retrata muy bien lo que es la pereza y nos menciona que es despreciada por los sabios, es el libro de los Proverbios. Hay quien dice, hermanos, que hay 4 tipos de pereza. La pereza física, es decir, describe a una persona que no le gusta hacer trabajo físico, hermano. No le gusta hacer trabajo físico. Describe a una persona, hermanos, que se levanta a mediodía
Hermanos, se levanta al mediodía sin querer hacer nada y nomás está pidiendo comida, hermanos. No le gusta trabajar, no le gusta el trabajo físico y hasta dice que el trabajo es para los burros. El trabajo físico no va con él. Pero también, hermanos, hay quien dice que existe la pereza mental o intelectual. Se refiere a una persona que no le gusta pensar, que no le gusta reflexionar, hermanos, que no le gusta leer, no le gusta investigar, recolectar datos, no le gusta. Se queda solamente con lo que los demás le dicen. Pero también está la pereza existencial, que describe a una persona, hermanos, que no tiene interés en la vida. No tiene ningún entusiasmo por la vida en general, hermanos. No se pone metas, proyectos a alcanzar, no es creativo, vive desmotivado. Pero también está, hermanos, la pereza espiritual. Y describe a una persona que no quiere compromisos con Dios. No quiere compromisos con Dios, no le gusta ir a la iglesia, hermanos, y si va, no le gusta leer, no le gusta estudiar, no se hace cargo de ningún ministerio en la iglesia. Y si por algún motivo, hermanos, llega a ser nombrado para realizar algún proyecto, algo en la iglesia, no lo hace. Es flojo, es perezoso, hermanos. Bueno, eso es lo que dicen, que hay estos tres tipos de pereza. Quiero hablarles de la pereza, hermanos. Quiero decirles tres cosas de la pereza. Primero, hermanos, quiero hablarles de las causas de la pereza. ¿Qué es lo que lleva a una persona a ser perezoso, hermanos? Déjenme decirles que en primer lugar es el egoísmo. Una de las causas, hermanos, de por qué una persona es perezosa es porque es egoísta. Hermanos, el núcleo esencial, hermanos, de la pereza es el egoísmo. Porque la persona perezosa, hermanos, es egoísta porque deja que otros hagan lo que debiera ser su responsabilidad, lo que es su responsabilidad. Hace que otros hagan lo que a él le correspondía hacer, hermanos. El apóstol Pablo habla de estos, hermanos, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8 al 12. Aquellos que habían malentendido la segunda venida de Cristo, pensando que ya era inminente, entonces decían ellos, bueno, ¿para qué yo trabajo? No tiene caso que yo siga trabajando. Voy a esperar al Señor, voy a estar en paz esperando al Señor, porque ya viene por mí. Pero el Señor no venía, hermano. Y les empezaba a faltar y se arrimaban, hermanos. Cuando yo era joven, hermanos, un compañero mío de la iglesia tenía esta costumbre, hermano, no trabajaba y tenía esta costumbre. Iba a visitar a las casas de los hermanos y era tan confianzudo, hermanos, que llegaba, hola hermana, ¿cómo está? Y abría el refri. Pues no es tu casa, hermano. Pero así era de joven este muchacho, ¿verdad? Así era de joven. Hermanos, empezaban a acercarse a los hermanos para que les dieran de comer. Y Pablo dice, hermano, y les amonesta que el que no quiera trabajar, que no coma ya. Este perezoso era egoísta, porque el egoísta, hermanos, solo piensa en su propio bienestar. Era su responsabilidad trabajar, pero estaba arrimando con los hermanos para que le dieran ellos de comer. Hermanos, estaba haciendo que otros hicieran el trabajo que a él le correspondía. Y lo mismo sucede en la vida diaria, hermanos, de nosotros. Cuando los jóvenes, hermanos, no ayudan a sus padres en los quehaceres de la casa y que solamente piensan andar de vagos, o solamente quieren estar en su cuarto con el celular en su mano, están siendo egoístas, solamente están pensando en ellos. No quieren ayudar a la casa, están de flojos. Y muchos padres están siendo consentidores de esa conducta, hermanos. Cuando el marido, hermano, cuando nosotros como maridos no queremos ayudar a nuestra esposa con los hijos, hermanos, estamos tirados en el sofá
con el control en la mano de la televisión. Y no queremos, hermanos, conocí una persona que su esposa hacía todo por él. Ella iba por el garrafón de agua, hermano, y lo cargaba la señora, hermano. Iba por el garrafón de agua, porque él no iba. Ella le ponía los calcetines, hermano, porque él estaba barrigoncito y no quería hacer el esfuerzo de ponerse los calcetines. Ella, hermanos, no tenía regadera. Ella le metía el agua al baño, hermano, para que se bañara. Pregúntenme si están juntos ahora. Porque ninguna esposa va a soportar tanta esclavitud, ya. Ninguna esposa va a soportar tanto. Hermanos, a veces los esposos son así, hermanos, perezosos y no ayudan en la casa. Hermanos, los empleados, a veces hay trabajadores empleados que son perezosos, egoístas, porque no trabajan, solamente se la pasan sacándole conversación al compañero, o solamente se la pasa, hermanos, cuando no lo ve el patrón, en las redes sociales, y no trabaja, no es productivo, y sus compañeros vienen haciendo el trabajo que a él le correspondía hacer, hermano. Es egoísta, hermanos. Por eso les digo que el núcleo esencial de la pereza es que la persona es egoísta. Las causas de la pereza es que la persona es egoísta, solamente está pensando en él. Por eso es que al perezoso, hermano, no le gusta hacer ningún sacrificio, porque solamente está pensando en su propio bienestar. Pero otra de las causas, hermanos, de la pereza es la falta de un deseo real de salir adelante. Es la falta de un deseo real para salir adelante. El proverbio dice, hermanos, 19:15, la pereza hace caer en sueño profundo y el alma negligente padecerá hambre. ¿Usted cree que el perezoso no tenga sueños? Oh, sí los tiene, hermano. El perezoso tiene sueños que quisiera, hermano. El problema es que solo son esos sueños. No los alcanza a realizar, hermanos. El perezoso quisiera, hermanos, y desea tener posesiones materiales, pero no está dispuesto a realizar el trabajo para adquirirlas. El perezoso quisiera, hermano, la recompensa de un trabajador, pero no está dispuesto a trabajar, porque es perezoso, hermanos. Claro que desea, dice el proverbio, el perezoso desea y nada alcanza. No alcanza, hermanos, porque es perezoso, no se mueve, hermanos. Y un deseo sin esfuerzo es inútil. Hermanos, el perezoso desea vivir en una buena casa. El perezoso, hermano, desea vestir ropa de marca cómoda, hermano, moderna. Quisiera una televisión de plasma, el mejor celular. Pero todo eso cuesta, hermanos. Se requiere esfuerzo para conseguir eso. Pero no se quiere mover. No se quiere mover. Y en el ámbito espiritual, hermanos, sucede exactamente lo mismo. Muchos hermanos dicen, oh, yo quisiera predicar como el hermano fulano, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento, hermano. O yo quisiera cantar como aquel hermano, yo quisiera. Pero no se ponen. No se ponen, hermanos, a estudiar. Se requiere esfuerzo, hermanos, para cantar como aquel hermano. Se requiere esfuerzo para llegar al nivel de conocimiento o de predicación de aquel hermano. Hermanos, se requiere esfuerzo, dedicación. Pero no se quieren mover, hermanos, no quieren hacer sacrificios. La mayoría, hermanos, de los que predicamos y estudiamos e investigamos, hemos utilizado el comentario de Adam Clarke, hermanos, un predicador metodista del siglo XVIII, si mal no recuerdo. Muy buen comentario, está en español. Se dice que este hombre, hermanos, pasó 40 años de su vida escribiendo el comentario, todo el comentario de Génesis y Apocalipsis. 40 años de su vida estudiando, hermano. La mayoría de nosotros también sabemos, hermanos, el comentario del hermano
James Burton Kaufman, hermanos. Algunas obras están escritas en español, traducidas por hermanos. En internet están sus 37 volúmenes, hermanos. Bueno, según, hermanos, la página Crónica Cristiana, hermanos, dice que el hermano, después de jubilarse en 1971, se dedicó a escribir su comentario de 37 volúmenes de toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis, hermanos, y terminó en 1992. Es decir, que pasó 21 años de su vida, hermanos, estudiando y escribiendo su comentario de Génesis, Apocalipsis, el hermano James Burton Kaufman. ¿Queremos llegar, hermanos, a ese nivel de conocimiento? Hay que dedicarle tiempo, hay que hacer esfuerzo, hermanos. Las cosas se consiguen con esfuerzos. Y el que tiene un deseo real para salir adelante va a hacer el esfuerzo. ¿Cuál es otra causa, hermanos, de la pereza? Otra de las causas de la pereza es el miedo al fracaso. A veces, hermanos, tenemos miedo de nuestras propias habilidades para realizar tal o cual tarea. Tenemos miedo, hermanos, de que al intentar nos salgan malas cosas, porque no me siento tan capacitado para realizar tal o cual tarea. Y a veces, como tenemos miedo a equivocarnos, como tenemos miedo a que nos salga mal, mejor no lo hacemos. El miedo al fracaso, hermanos, es una de las causas de por qué muchos se vuelven perezosos, porque tienen miedo a intentarlo. Tienen miedo a intentarlo. Dice el Proverbio 26:14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Así como la puerta, hermanos, se abre, se cierra, pero permanece en el mismo lugar, hermanos. Así el perezoso se mueve para un lado de la cama, se mueve para el otro lado de la cama, pero no sale de lo mismo. Es decir, que el perezoso, hermanos, no le gusta salir de su zona de confort. No le gusta, hermano, porque tiene miedo. Prefiere no intentarlo, hermanos. No hemos hecho acaso cosas, hermanos, a pesar de que hemos tenido miedo. ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que se subieron al púlpito a predicar, hermanos? ¿O iban muy confianzudos? ¿O tenían su miedo a regarla, como decimos, a equivocarnos? Sí, hermanos. Muchas cosas, hermanos, hemos hecho con miedo. Miedo, hermanos, porque sabemos nuestras limitaciones. Miedo porque la obra es tan importante y no queremos quedar mal. Todos los que hemos intentado algo nuevo que nunca habíamos hecho, sentimos miedo, hermanos. El miedo es normal, todo lo hemos sentido. El problema es cuando el miedo, hermanos, nos vence. Y muchos se vuelven perezosos por el miedo a intentarlo, hermanos. Hermano, la zona de confort es un estado mental que no permite que crezcamos de manera personal. Es como decía el hermano ayer, es como ir en piloto automático. La pereza es como ir en piloto automático, hermano. Es muy agradable, pero no es gratificante. Al final, hermanos, nos vamos a sentir vacíos porque nunca intentamos nada por miedo. En segundo lugar, ahora quiero hablarles de las consecuencias de la pereza. Hermanos, una de las consecuencias de la pereza, ya la sabemos, es la falta de progreso material o espiritual. La falta de progreso material o espiritual. Salomón, el que escribió tanto Eclesiastés, hermanos, como Proverbios, dice que la casa del perezoso se gotea. Y describe que pasó por la finca del perezoso y miró que la finca del perezoso le habían crecido los espinos, hermanos. Le habían crecido los espinos y las ortigas.
y que vio su cerca estaba derribada, hermanos. Y luego dice él que aprendió una gran lección. Y la lección que aprendió fue esta: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Sucede exactamente lo mismo en el sentido espiritual en la vida de muchos cristianos, hermano. De muchos cristianos que su finca, es decir, su vida, hermanos, está descuidada. Y le han crecido las obras de la carne, hermanos, los espinos, las espinas. Y su pared, es decir, lo que debiera mantenerlo protegido, sus defensas espirituales, están derribadas, están bajas. Hermanos, ¿y cuál es el resultado? La falta de progreso espiritual. La falta de progreso espiritual, hermanos. El cristiano perezoso, hermanos, el cristiano perezoso no ora, no lee la Biblia, no se congrega con regularidad, no se involucra en las actividades de la iglesia y rehúsa desarrollar algún ministerio en la iglesia. No va a crecer, hermano, no va a crecer, no va a tener un progreso espiritual. El escritor de los Hebreos, hermanos, le dice a ellos: ustedes debieron de haber sido ya maestros después de tanto tiempo. Y todavía están en la necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. No hay progreso, hermanos. No hubo progreso ahí en la iglesia. Hermanos, otra de las consecuencias de la pereza es la pérdida de oportunidades, tanto materiales como espirituales. Por ejemplo, hermanos, hay quien pierde la oportunidad de tener un buen trabajo. O simplemente de tener trabajo. Pierde la oportunidad, hermanos, por perezoso, hermanos. Conozco patrones, gente que yo conozco, hermanos, que son patrones que tienen empresas, y que me han dicho: Ramón, ¿no tienes tú ahí hermanos que quieran trabajar? ¿Hay hermanos de tu iglesia? Pues déjeme ver, dice uno, déjeme ver. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, uno no duda en recomendar a alguien. Duda uno recomendar a alguien, hermanos, porque muchas veces la persona que recomendamos resulta avergonzarnos. Porque a veces y hay hermanos que andan buscando trabajo, dicen que andan buscando trabajo. Y nos dicen: hermanos, si sabes ahí que andan ocupando gente, me avisas. Y a veces los mismos patrones que nosotros conocemos, no recomiendas a alguien de ahí en tu iglesia, porque piensan ellos, hermanos, y debiera ser, conocen a ti, si te conocen a ti de años, que sabes que eres una persona responsable, honorable. Yo quiero un cristiano como tú, que sea trabajador, ¿verdad? Y ellos dicen: recomiéndame a alguien de tu iglesia, porque eres honrado. Y a veces uno no haya si recomendarlo o no. Porque a veces, hermanos, a veces cuando, por ejemplo, una vez me dijo un patrón: oye, ¿conoces a fulano de tal? Ya no hay uno decir si sí o si no, hermano. Oh, sí lo conozco. Pues ese carpintero, dice, me quedó a deber dinero. Bueno, él no se reúne conmigo. Él no se reúne conmigo. Es de otra iglesia. Sí es de nuestra iglesia, pero no es de la congregación donde estamos nosotros. ¡Qué vergüenza, oiga! Hermanos, el proverbio dice: como vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Sí, hermanos, a veces cuando uno recomienda a un perezoso, claro que uno no sabe que es perezoso, pero cuando uno recomienda a un hermano, a veces termina irritándonos, hermanos, como el humo a los ojos. ¡Qué vergüenza, hermanos! Porque recomendamos a alguien que nosotros no sabíamos que era perezoso, hermano, y resulta que salió perezoso el hermano. Y nos mete en tantas vergüenzas, hermano. Bueno, hay personas que pierden la oportunidad, hermanos, de tener un trabajo, o que lo ascienden en su trabajo porque es perezoso. Pero también, hermanos, pierden la oportunidad de ser un líder.
Por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, versículo 24, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Hermanos, hay personas que pudieran haberlos ascendido de su trabajo desde hace mucho tiempo, pero son perezosos. Son perezosos, hermano, que pudieron haberlos ascendido desde hace mucho tiempo en tus trabajos, pero son perezosos, hermano. Hay personas que pudieran, hermanos, ser líderes en la iglesia, pero son perezosos. ¿Saben ustedes por qué Salomón, cuando vio a Jeroboam, lo ascendió? Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando Salomón lo vio hombre valiente y esforzado. Y por eso, hermanos, lo ascendió y lo puso a cargo del cuidado de la casa de José. Cuando uno es valiente y esforzado, se ve, oiga, se ve. Y la gente lo va a recomendar a usted. Esa va a ser su carta de presentación, su trabajo, su esfuerzo. Mucha gente no puede conocerlo a usted, hermano, pero si conoce su trabajo, hermanos, usted va a ser una persona recomendable. Es lo que la Biblia dice, hermanos, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Es una persona recomendable. Pero los perezosos, hermanos, no tendrán oportunidades. Otra de las consecuencias de ser perezoso, hermanos, es la desaprobación del Señor. Oigan, la pereza, hermanos, va en contra completamente de la naturaleza de Dios, hermanos. Jesucristo dijo, por ejemplo, mi Padre esta hora trabaja y yo trabajo, hermanos. ¿Y saben qué día era cuando Jesús dijo eso? Era día sábado, día de reposo. O sea, si el Señor está trabajando aún en día de reposo, ellos son así. Por eso el perezoso, hermanos, es contrario a ser cristiano. Es completamente contrario, hermanos, porque Dios y Cristo son muy trabajadores, hermanos. Va en contra también del propósito que Dios tiene para nosotros. Recordemos lo que dijimos ayer en Efesios 2:10. Fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ser perezosos, hermanos, es ir en contra del propósito que Dios tuvo con nosotros. Por eso es que no puede haber cristianos perezosos, hermanos, porque significa fallar en cumplir el propósito divino. ¿Por qué cree que Jesucristo dijo, hermanos, que el perezoso, el inútil, será en aquel día echado en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes? Porque ningún perezoso, oiga, va a entrar al reino de los cielos. Ningún perezoso va a entrar al reino de los cielos. Y no es que hayan cometido un crimen, hermanos. No es que hayan cometido un crimen. Simplemente, hermanos, no fueron responsables en asumir sus deberes. Hermanos, y eso es grave para el Señor. Y serán echados a las tinieblas de afuera. Número 3. Déjenme decirles ahora las maneras de superar la pereza. Porque no basta, mis hermanos, y ya lo sabemos, no basta decir o señalar las cosas en las que estamos mal o que podemos estar mal, sino también decir qué podemos hacer para superarlo, para mejorar. Hermanos, y una de las maneras de mejorar la pereza o superar más bien la pereza es considerar y reflexionar en el factor tiempo, lo que mencionaba ahorita el hermano. Considerar el factor tiempo, hermanos. Porque déjame decirles que el problema del perezoso, hermanos, es que deja las cosas para después pensando que va a tener tiempo para realizarlas. Porque el perezoso a veces no te dice que no. El problema es que no te dice cuándo. Y lo deja para después pensando, hermanos, que va a tener tiempo para realizarlas. Hermanos, pero el tiempo pasa, hermanos. ¿Qué hace que cumplí 15 años? Ahorita estoy cumpliendo 50 ya.
El tiempo pasa volando, hermanos. Los años van pasando, hermanos. Y para cuando reflexiona y se da cuenta el perezoso, hermanos, se le han pasado los años y no ha hecho nada productivo en su vida. Vive de arrimado. Sus hijos, hermanos, y su esposa mendigando frijoles y tortillas. Porque fue perezoso toda su vida, hermanos. Y es muy triste, hermanos, eso. Debemos reflexionar lo que dijo Jesucristo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesucristo hablaba de la noche de la muerte, hermanos, cuando ya nadie podía hacer nada. Como ya dijimos, el hermano lo dijo, nuestra vida se desarrolla en el tiempo, hermanos. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Nuestra vida se desarrolla en el tiempo. Y el tiempo pasa volando, no importa si sea el tiempo Cronos o el tiempo Kairos, se pasan, se pueden pasar. Y sin haberlo nosotros logrado. Eso es lo que desperdicia el perezoso, hermanos. Se pasa el tiempo y nunca hizo nada productivo, hermanos. No dejó huella positiva a seguir el perezoso, hermano. Hermanos, y llegará el tiempo en que tenga que rendir cuentas. Existen lamentablemente muchos perezosos, hermano, que nomás, y en las iglesias los hay, que nomás está, hermanos, en los grupos de la iglesia. Les digo porque ahí teníamos uno. En el grupo de la iglesia compartiendo memes. Y cuando uno no le da like, se ofende. Pues aquí nadie comenta, nadie dice nada. Hermanos, los grupos de la iglesia, bueno, en nuestro caso, el grupo que iniciamos el WhatsApp en la iglesia es para compartir información, dar anuncios, no para compartir memes. Pero porque el perezoso piensa, como él no tiene nada que hacer, piensa que los demás tampoco. Oiga, pero nosotros estamos ocupados. Y se ofende cuando nosotros no le ponemos like ahí al meme que compartió. Oiga, hermano, hay cosas mejores en que ocupar el tiempo, oiga. Más, repito, en los grupos de la iglesia. El grupo que, repito, que abrimos es para compartir información, dar anuncios, hermanos, que no compartimos el domingo. Orar por alguien. Pero compartir memes y no se ofende porque no le pusimos like, hermano. Hermanos, otra de las maneras de superar la pereza es buscar inspiración en los hombres de Dios. El texto lo dice, Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, para dejar de ser perezosos o evitar caer en la pereza, necesitamos nosotros ver a hermanos como ellos, que heredaron las promesas de Dios, pero requirió fe y paciencia. El contexto, hermanos, nos muestra que el escritor de los Hebreos estaba pensando en los del capítulo 11, en Noé, Enoc, Abraham y todos esos que se mencionan, hermano. Nosotros debemos, hermano, fijarnos en hombres de Dios como ellos, y como los hay hoy, que son hermanos dedicados, esforzados, trabajadores, y debemos inspirarnos en ellos para poder salir de la pereza, oigan. Que el ejemplo de ellos nos contagien, hermanos, para salir de la pereza. Pablo mismo dijo, hermanos, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, de qué manera debéis de imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo hace referencia cuando estuvo él y sus compañeros misioneros, hermanos, en la iglesia en Tesalónica. Ustedes observaron cómo nosotros nos comportamos, dice Pablo. No fuimos carga para nadie.
Ustedes lo saben, hermano. Debemos inspirarnos en nombres de Dios, hermanos, para salir de la pereza. Es una manera de superar la pereza, inspirarnos en el ejemplo de los demás. Y número 3, hermanos, otra manera de superar la pereza es pensar que estamos trabajando para el Señor. Ojo con eso. No importa lo que nosotros nos dediquemos, hermano. ¿Cómo permanecer motivado en lo que uno hace? Por ejemplo, si tú eres chofer, ¿cómo mantenerse motivado en tu trabajo, hermano? Miren, todos los trabajos que hacemos son tediosos. Tenemos nuestras luchas diarias en el trabajo que desarrollamos. Pero no importa si tú eres mecánico, si eres taquero, si eres médico, si eres carpintero, si eres un obrero, si eres predicador, si eres anciano, no importa el trabajo que tú realices. Pensar que lo que uno está haciendo, lo está haciendo para el Señor. Es lo que Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 22 en adelante. Siervos, está hablando de los esclavos, hermano. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, el obrero, o sea, el trabajador, el esclavo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, aquí no está hablando, hermanos, del trabajo que uno hace espiritualmente. Aquí está hablando incluso en el trabajo que uno hace, hermanos, diariamente. No importa lo que tú te dediques, hermano. O sea, la manera de mantenerte motivado es que tú pienses, y yo piense, que lo que estoy haciendo no solo estoy haciendo a tal o cual persona, sino que se lo estoy haciendo a Dios. Y que de Dios voy a recibir la recompensa. Fíjense, qué maravilloso. Si yo soy un buen trabajador, mi patrón me va a dar mi salario. ¿Ok? Voy a recibir remuneración económica, material. Pero a la vez también Dios, hermano, me va a dar también mi recompensa. O sea que estaremos trabajando, hermanos, por el bien material, pero también a la vez por el bien espiritual. Si yo desarrollo bien mi trabajo, hermanos, no importa lo que uno se dedique. Si yo soy buen trabajador para el patrón terrenal, hermanos, oiga, estaré haciendo un buen trabajo para él, pero también estaré haciendo un buen trabajo para Dios. Y de Dios, finalmente, hermanos, vamos a recibir la recompensa. Bueno, hemos hablado, hermanos, de la pereza, del varón y la pereza. Y hemos dicho, primero, hemos hablado, hermanos, de las causas de la pereza. Hemos dicho, claro, hermanos, que hay muchas causas. Esto aquí solamente es breve. Hemos dicho también de las consecuencias de la pereza. Y hemos hablado también de las maneras de superar la pereza. Vivimos en una sociedad, hermanos, que piensa que el trabajo es una maldición de Dios. Por eso muchos rehúsan a trabajar, porque piensan que es una maldición de Dios. Incluso hay algunos cristianos. Pero los que somos cristianos y conocemos a Dios, sabemos, hermanos, y entendemos que nuestra perspectiva del trabajo debe ser diferente, hermano. Debe ser igual a la de Dios. Es algo que Dios quiso incluso antes, hermanos, de la caída. Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase. El trabajo no tiene nada de malo, hermanos. No es un castigo de Dios, hermanos. Al contrario, hermanos, el trabajo nos ayuda. Decían los abuelitos de antes, el trabajo noblece. Sí. Hermanos, porque sabemos lo que cuestan las cosas. Y por eso las valoramos. El trabajo ennoblece. No tiene nada de malo el trabajo, hermanos. Sin embargo, hay algunos a veces cristianos en la congregación, hermanos, a veces surgen, que son dados a la pereza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amonestarles. Pablo lo dijo en Tesalonicenses, hay que amonestar al ocioso, hermanos, porque no va a entrar al cielo, hermanos. ¿Va a ser conflictivo en la iglesia?
y no va a entrar al cielo. Así que, hermanos, Dios nos ayude a ser trabajadores de Dios, buenos trabajadores, hermanos. Pero no importa lo que uno se dedique, sea buen trabajador. Dios nos ayude, y Dios nos ayude también, hermanos, a aconsejar, a ayudar a los hermanos que son perezosos, ¿verdad? No seamos como el gallo aquel, hermano. Se dice que un gallo era tan perezoso, pero tan perezoso el gallo, hermano, que cuando los demás cantaban, él solamente asentía. No debemos hacer así, hermano, como ese gallo perezoso. Dios nos bendiga, hermano. Gracias, hermano.